Hablemos de aborto, el podcast que nace para hablar de aborto como un acto de democracia y poner en el centro los proyectos de vida y sueños de mujeres, niñas y personas gestantes. Buenos días, les damos la bienvenida a Hablemos de Aborto, un programa que estamos realizando junto con la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto, Fundación Heinrich Böll, que es donde estamos nosotros ahora, y se transmite por El Desconcierto. Gracias a esta alianza vamos a poder hablar hoy de temas relacionados con los proyectos de vida de las mujeres, niñas y personas gestantes. Por lo tanto, el tema que traemos hoy día es un tema que se ha convertido en una muralla para quienes buscan ejercer su derecho a abortar, y este es el tema de la objeción de conciencia. Para eso estamos hoy con la abogada feminista de Corporación Miles, Luz Reidel. Bienvenida, Luz. Vamos a partir preguntando lo más básico y lo más importante: ¿qué es la objeción de conciencia? Hola, Ángela, muchas gracias. Bueno, primero hay que partir diciendo que la objeción de conciencia es una institución que deriva del derecho a la libertad de conciencia y es una institución que le permite a ciertas personas, bajo determinadas circunstancias y por convicciones serias y profundamente arraigadas, eximirse de cumplir una obligación legal. Es decir, yo tengo una obligación que me impone la ley, pero por estas convicciones que son profundas yo puedo no cumplirla. Y por lo tanto, es una excepción dentro de nuestro ordenamiento legal. Yo no puedo ejercer objeción de conciencia por cualquier motivo o porque yo creo que tengo este derecho, sino que tiene que estar legalmente consagrado. Y en nuestro país se da en dos circunstancias. Primero, para exceptuarse de cumplir con el servicio militar a determinadas personas y más recientemente en la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que le permite a determinados profesionales no cumplir con algunas prestaciones que están determinadas en la ley. Y en la ley IVE, que nosotros conocemos lo que es la ley IVE, para quienes no saben es la interrupción voluntaria del embarazo, ¿quiénes pueden acogerse a esta ley y cuáles son las obligaciones legales que tendrían? Sí, ahí hay que ser bien específicos porque a veces se generan algunas confusiones de quiénes son los profesionales que se pueden acoger a esta figura y en qué circunstancias. Los médicos en general pueden exceptuarse de realizar la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo y, en el caso de los demás profesionales de la salud, solo en aquellas funciones que tengan relación directa con la prestación en el pabellón. Es decir, esta es una excepción específica para la prestación, pero no incluye otras prestaciones relacionadas. Por ejemplo, la información que tiene derecho de recibir la paciente respecto de esta prestación, por ejemplo, los diagnósticos que sean necesarios, la preparación del procedimiento, si este es quirúrgico. Ahí no estamos ante una figura que esté cubierta por la objeción de conciencia y por lo tanto los y las profesionales siguen teniendo estas obligaciones. Y cuando alguien es objetor tiene obligaciones bien concretas. Primero, se debe informar de esta circunstancia. En segundo lugar, debe reasignarse a la persona a un profesional distinto dentro del mismo establecimiento, y si es que no hubieran profesionales disponibles, que es el peor de los casos en definitiva, lo que corresponde es que la persona sea reasignada a otro servicio, a otro establecimiento hospitalario. Bien, ahora para situar esto en el día a día, en la parte cotidiana de la vida de las mujeres, y cuando tú te enfrentas directamente a eso, ¿qué pasa si en un recinto hospitalario o en un servicio de salud todos los médicos son objetores y no existe algún profesional que pueda dar esta prestación? ¿Qué sucede en ese momento? ¿Qué se puede hacer? Ahí es donde nos enfrentamos a lo que calificamos como la situación más dramática a la que nos lleva la objeción de conciencia, porque recordemos que hay hospitales de nuestro país donde hay 100% de objetores específicamente para la causal violación, y estamos hablando de una situación que además afecta más profundamente a las niñas, porque una niña menor de 14 años que enfrenta un embarazo es una niña que lo hace por una violación. Y en definitiva, si se acerca a un recinto asistencial habiendo pasado por esa situación, lo que recibe es una respuesta negativa. No puede acceder a la prestación, por ejemplo, en el lugar donde vive, y tiene que trasladarse cientos de kilómetros lejos de su familia, lejos de sus redes, lejos del lugar que conoce como su hogar,
para llevar adelante esta prestación, cuando en realidad, si tuviéramos las herramientas concretas para asegurar la prestación, ella podría hacerlo en su ciudad, en su comuna y como corresponde para una prestación de salud como esta. ¿Y qué pasa cuando un establecimiento completo, un hospital, se declara objetor? ¿Se puede hacer eso? ¿Qué pasa en ese caso? Esa es una figura bien excepcional y casi sui generis de nuestro ordenamiento jurídico. Esto no es algo que ocurra en todo el mundo, porque como decíamos, la objeción de conciencia deriva de la libertad de conciencia. O sea, yo tengo convicciones profundas y considerar que una institución puede tener ese nivel de convicciones es bien dudoso. Pero es lo que existe en nuestro ordenamiento hoy día y se permite a determinados establecimientos ser objetores de conciencia, es decir, no dar esta prestación a nivel institucional. Y eso es complejo por distintas situaciones. Primero, por una cuestión de cobertura de salud. Hay mujeres o personas gestantes que su ISAPRE tiene convenio con un determinado establecimiento y si ese establecimiento es objetor, eso significa una barrera importante para el acceso, pero también porque no sabemos qué es lo que pasa dentro del establecimiento respecto de la derivación a las pacientes oportunamente, la información que se les está entregando, porque no hay oportunidad para fiscalizar ese tipo de prestaciones y eso complejiza, por cierto, la situación del acceso. Y en cuanto ahora que estamos hablando del acceso, ¿cómo están las cifras en esto? ¿Cómo va la objeción de conciencia en números? ¿Cómo estamos ahí? Tenemos una situación compleja y es compleja no solo por las cifras, sino porque estas cifras se mantienen bastante estables en el tiempo. No hemos sido posible, en algún momento pensamos que se debía a que la ley era muy nueva, pero se mantienen estables. Y hoy día la información más reciente que tenemos es del 2023, que la aporta Corporación Humanas y que establece en específico que para la causal 3, que es la causal de violación, un 46% aproximadamente de los ginecobstetras se declara objetor de conciencia. Y eso nos dice algo bien preocupante respecto del juicio que puede haber respecto de las mujeres, porque es el doble de objetores de conciencia del que existe para la causal, por ejemplo, de inviabilidad fetal. Entonces, se produce una diferenciación ahí que es preocupante, pero además, conforme a las cifras que contamos en Corporación Miles, 1 de cada 3 profesionales de la salud declara que no comprende realmente o pesquisamos que no comprende realmente en qué consiste la objeción de conciencia y sus alcances. Y el desconocer esta figura legal es preocupante porque en definitiva nos hace pensar si realmente se está ejerciendo de manera correcta esta institución o no y por lo tanto hoy día tenemos unas cifras que nos hablan de una situación preocupante y que es necesario de revertir por distintas vías. Y con respecto a eso, ¿cómo se ha avanzado o cómo piensas tú también que se puede avanzar de una manera más eficiente, más eficaz hacia una ley más justa de esto, que no sea una barrera ahí? Hoy día yo creo que tenemos varios caminos de oportunidad. Estamos en un momento donde hay varias oportunidades abiertas para que podamos avanzar en una correcta implementación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Primero, que tenemos en tramitación y en trámite ante la Contraloría para su toma de razón un nuevo reglamento de objeción de conciencia que lo que hace no es eliminar la objeción de conciencia, no es restringir su ejercicio, sino simplemente lo que hace es permitir y dotar de herramientas más concretas a quienes están encargados de dirigir los establecimientos para asegurar que en todos los turnos exista profesionales disponibles para llevar a cabo la prestación. Es así de sencillo, digamos, es contar con un registro que ellos puedan revisar, contar con una contratación a profesionales que no sean objetores para poder cubrir los turnos que tienen que cubrir, cuestiones muy concretas que permiten asegurar el acceso a este servicio sin pasar a llevar la objeción de conciencia. Y por otra parte, yo creo que también la discusión en torno al proyecto de ley de aborto, por ejemplo, que fue anunciado el año pasado, también es una oportunidad para abrir la conversación respecto de la comprensión del aborto y de la interrupción voluntaria del embarazo como una prestación de salud y no como una cuestión que esté directamente relacionada con cuestiones valóricas, sino como una obligación o un deber ético del área de la salud y de los profesionales para asegurar el acceso y, por cierto, de la obligación que tiene el Estado para aquello.
Y yo diría que adicionalmente la discusión presidencial también abre una puerta para continuar esta conversación y para poder profundizar respecto de los compromisos del Estado de aquí en adelante respecto de los derechos sexuales y reproductivos en general, pero también de esta temática en particular. Se abre una puerta ahí también como para la educación feminista en salud, porque también, como tú bien lo dices, el aborto siempre se trató como un tema ético, ligado a la moral. Sin embargo, las feministas lo colocamos donde efectivamente está, que es la salud pública. También ahí hay un compromiso de las feministas. ¿Tú cómo ves este avance? ¿Cómo va yendo esto para allá también? Yo creo que ahí hay una deuda importante del Estado de Chile respecto de la formación de las y los profesionales de la salud en esta materia. Las cifras que hoy día existen nos hablan de una formación súper deficiente en materia de derechos humanos o de perspectiva de género en la formación de las y los profesionales de la salud. Ahí yo creo que la sociedad civil somos quienes hemos hecho un mayor aporte para la formación de las personas que trabajan en salud, pero por cierto, y por justicia también con ellas y ellos que son quienes llevan adelante estas funciones, corresponde el modernizar esta formación e incorporar en el pregrado una perspectiva de género y un enfoque de derechos humanos que persista a lo largo de las carreras y que no sea una cuestión meramente anecdótica como lo vemos hasta ahora. Sí, ahora también hemos visto que hay debate, en el debate presidencial se ha hablado de derechos sexuales y reproductivos, hay vacíos, también es un tema que siempre aparece, que vuelve como casi como caballito de batalla, como que tratan de ajustar ahí sus agendas. ¿Tú crees que ahí hay algo específico que haya que tomar específicamente en todo el arco de esta cuestión? Yo creo que los compromisos que se han explicitado atienden principalmente a que, si bien es un tema que genera a veces incomodidades o que se entiende como un tema difícil de discutir, lo cierto es que atiende a una percepción ciudadana que es bien extendida, primero respecto del apoyo al aborto en 3 causales, que es una cuestión que está sumamente asentada con altísimas cifras de apoyo por la ciudadanía, pero también respecto de la posibilidad de legalizar el aborto tenemos un apoyo que es al menos del 50% y que es bastante amplio. Entonces es un tema que se vuelve ineludible, lo hemos visto también como ineludible en los 2 procesos constituyentes anteriores, ha sido decisivo, sobre todo en el segundo proceso, respecto de la defensa férrea de las mujeres y personas gestantes respecto de sus derechos, en ese caso en la Constitución, y yo creo que, por cierto, en esta ocasión vuelve a ser un tema sumamente contingente e ineludible para las figuras presidenciales, y ahí cada quien tendrá que hacer su definición específica y ser claros también en generar los compromisos necesarios, ya sea para avanzar, proteger, y quien quiera amenazarlos también ser explícita en hacerlo para que la ciudadanía pueda tomar una decisión informada al respecto. La objeción de conciencia, por tanto, sigue siendo un tema ineludible, como dice nuestra invitada de hoy, porque siempre aparece casi como que el aborto es obligatorio o es como una bandera, y pero sin embargo también está esta figura ahí. Así que también, bueno, es lo que nosotros decimos en un principio, hablar de aborto es hablar de democracia también. Piensa que hablar de aborto también, esto implica también un ejercicio democrático del aborto en cuanto a la legalidad, ahí también existe esa figura, ¿cierto? La autonomía de las personas es una base fundamental de la democracia, digamos, tener la libertad de decidir, pero también de conversar. Y por lo tanto, hoy día, como decía, se vuelve un tema nuevamente ineludible. Muchas gracias. Quedamos entonces con Luz Reidel. Le agradecemos mucho por haber venido a hablar de objeción de conciencia, un tema necesario, no se acaba acá. Vamos a seguir conversando de esto en los próximos podcasts que vamos a transmitir por el Desconcierto junto con la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto acá en la Fundación Heinrich Böll. Así que muchas gracias, Luz, nos vemos en el próximo podcast. Hablemos de Aborto es un podcast realizado por la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto con la colaboración de Fundación Heinrich Böll y el Desconcierto. Escúchanos en nuestras redes.